Hola a todos, yo soy Juan Pablo y en este video les voy a hablar de un tema que es clave para poder entender la importancia de Bitcoin. Y este tema es la historia del dinero. Así es, este video va a estar, esta es la primera parte de una serie de dos videos. En esta primera parte vamos a hablar de la historia del dinero, desde el trueque hasta Bitcoin. Y en la segunda parte vamos a hablar de Bitcoin como dinero y cuáles son sus desventajas y ventajas comparadas con el resto del dinero que hemos tenido a través de la historia. Entonces enfoquémonos en esta parte, en la historia del dinero en el tiempo. Y antes de entrar en detalle, yo quiero contarles cuáles son las tres principales características que tiene que tener un buen dinero. Entonces la primera característica es que el dinero debe servir como método de intercambio, como medio de intercambio. Porque si yo tengo un dinero que no puedo cambiar, pues solo me sirve a mí, o sea que no sirve. La segunda es que el dinero debe servir como unidad contable, o sea que yo puedo utilizarlo para contar distintas cantidades de valor, debe servir como método de contabilidad. Y la tercera es que el dinero debe servir como depósito de valor, para conservar valor, porque si yo tengo un dinero que simplemente pierde valor o no conserva su valor, pues ¿para qué yo quiero guardar ese dinero que no está conservando su valor? Entonces esas son las tres principales características del dinero. Y para que estas características, especialmente la de medio de intercambio, funcionen, el dinero debe tener unas propiedades. La primera es que sea durable, porque el dinero tiene que durar en el tiempo. Lo segundo es que sea fácil de transportar, porque si yo uso el dinero para pagarle a alguien y esa persona lo quiere usar después, pues puede poder moverlo. La tercera es que sea divisible, porque yo necesito usar dinero para pagar por cosas que tienen distinto valor. Entonces no es lo mismo la cantidad de dinero que yo uso para pagar por una casa que por un dulce. El dinero debe ser divisible para yo poder hacer distintas transferencias de valor en distintos niveles, digámoslo así. La cuarta propiedad es que el dinero debe ser fungible. Y fungible significa que una cantidad de dinero debe equivaler a la misma cantidad, así sea de otra forma. Por ejemplo, un billete de $1 es igual a otro billete de $1. Esos tienen el mismo valor. O un billete de $1 es igual a 4 monedas de 25 centavos. Esos tienen el mismo valor. Entonces eso es que el dinero sea fungible, que la misma cantidad tiene el mismo valor. Y la quinta propiedad es que debe ser difícil de falsificar, porque obviamente si es fácil de falsificar, todos podemos crear nuestro propio dinero y pues obviamente el dinero entonces pierde su valor. Entonces ya entendemos cuáles son las características y propiedades que debe tener el dinero. Entonces ahora sí entremos a la historia del dinero. Entonces, ¿cómo empieza el dinero? Inicialmente, en las civilizaciones antiguas, digámoslo, no había dinero y lo que se utilizaba era el trueque, era básicamente el intercambio entre bienes. Entonces yo era un productor de manzanas y quería un pescado, un pez, entonces iba a donde el pescador, le entregaba 5 manzanas y me entregaba un pez. Yo quería cortarme el pelo, iba a la peluquería, le daba 2 manzanas y la persona me cortaba el pelo. Y así funcionaba la civilización inicialmente. Pero el trueque tiene un problema muy grande y es el problema de doble coincidencia. Y básicamente el problema de doble coincidencia lo que significa es, ¿qué pasa si yo produzco manzanas y quiero pescados, pero el pescador no quiere manzanas? Entonces el pescador me va a decir, no, yo no quiero manzanas, yo no le vendo mi pescado. O si el peluquero no quiere manzanas, entonces lo mismo, yo no me puedo cortar el pelo porque yo soy un productor de manzanas. Entonces me tocaría buscar qué es lo que el peluquero quiere, tratar de conseguir eso, y así eventualmente eso es un problema. Entonces de ahí empiezan a ser la primera forma de dinero, que es el dinero primitivo. Y este dinero básicamente son cosas que se pueden utilizar donde se estandariza unos valores. Entonces, ¿qué se utilizaba antes como dinero? Por ejemplo, se utilizaban colmillos de ballena, se utilizaban granos, se utilizaban incluso plumas, se utilizaban conchas. Se utilizaba, por ejemplo, tabaco. Y una historia muy interesante es que en la isla de Yap se utilizaban las piedras Rai, que son unas piedras así gigantes como vemos aquí en la imagen. Y estas piedras son muy interesantes porque básicamente si yo tenía la propiedad de la piedra, yo no tenía que tener la piedra en mi casa. Simplemente la piedra la dejaba donde estaba y si yo quería transferir la piedra, que yo quería transferir valor, simplemente iba a la mitad del pueblo y le anunciaba a todos, gritaba en la mitad de la plaza, miren, a partir de ahora la mitad de esta piedra es de Pedro. Y en ese momento todos en sus casas o todo el pueblo sabía que la mitad de esa piedra que estaba por allá en la montaña era de Pedro.
Si Pedro quería transferir ese valor, lo único que Pedro tenía que hacer era ir a la mitad del pueblo y anunciarle a la gente, oigan, miren, esa mitad de la piedra que era mía, ahora un cuarto es de Juana. Y Juana pues pasaba a ser la propietaria de un cuarto de esa piedra y todos en el pueblo sabían que esa piedra, la mitad era mía, un cuarto era de Pedro y un cuarto era de Juana, porque ellos tienen en su historia escrito que así era. Entonces eso es el dinero primitivo. Después empieza y sale algo que es más similar a lo que conocemos hoy, que es el dinero como una forma estándar de monedas. Entonces inicialmente en China, más o menos 1200 a.C., se empiezan a utilizar metales preciosos para transferir valor como método de dinero. Y la forma en cómo ellos lo utilizaban era básicamente en herramientas o en espadas o en escudos. Y esa es como la primera forma de dinero moderno, por decirlo así. Después en Grecia, más o menos en el año 200 a.C., ya empiezan a hacer lo que hoy conocemos como las monedas. Entonces estas monedas son creadas más que todo en metales preciosos, como en oro y plata. Pero estas monedas también tienen un problema. Y es que a pesar de que la moneda representaba su peso en el mineral que valía, la gente empezaba a cortar pedazos de la moneda para utilizar esos pedacitos de material, guardarlos, y la moneda seguía sirviendo y conservando el valor que inicialmente se le había dado. Entonces, por ejemplo, yo tenía una moneda que valía 25 centavos, pero le quitaba un pedacito del metal, la moneda seguía valiendo 25 centavos y yo podía, si le quitaba muchos pedacitos de metal a muchas monedas, casi que volver a hacer nuevas monedas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos lo que pasaba con las monedas. Entonces aquí está la moneda completa, después le quitan un pedacito y después le quitan más pedazos, y pues eso tampoco funcionaba. Eso se llama envilecimiento del dinero. Entonces, teniendo en cuenta que este problema existía, ya en el siglo X después de Cristo sale el primer dinero papel, la primera papel moneda. Y esto obviamente vuelve y nace en China. Y básicamente este papel lo que representaba es que una persona o entidad emitía un recibo que representaba oro o plata. Entonces yo iba a donde esta persona, le decía, por favor guárdeme este lingote de oro o estos gramos de oro. La persona me emitía un recibo que decía, mire, cuando usted vuelva con este recibo, yo le devuelvo sus gramos de oro. Entonces yo podía irme con mi papel, dárselo a otra persona, y esa persona sabía que en cualquier momento podía ir con el recibo a reclamar sus gramos de oro, porque ahora son propietarios del que tenía el papel, el que tenía el recibo, que tenía pues que representaba el oro o la plata que estaba guardada por ese individuo o entidad. Entonces ahí ya llegamos a lo que es el dinero papel. Con dinero papel nace el primer banco del mundo, que es el Banco de Ámsterdam, que se crea en 1609, y el Banco de Ámsterdam tiene una característica particular, y es que no solo guardaba el oro y la plata o los recursos de los demás y emitía el recibo, sino que adicionalmente prestaba esos recursos. Entonces, si yo le daba al Banco de Ámsterdam 10 gramos de oro para que me los guardara, el Banco de Ámsterdam utilizaba esos 10 gramos para prestárselos a otra persona que los necesitara, y esa persona podía ir a generar más dinero y pagar los 10 gramos de oro con unos intereses. Aquí nace un tema muy interesante que es muy importante para entender el dinero hoy. No voy a entrar mucho en detalle porque es muy complejo, que se llama la reserva fraccional. Reserva fraccional, en resumen, lo que significa es que el banco decide, oiga, como yo tengo acá, no sé, 10 personas, cada una dejó 10 gramos de oro, entonces yo tengo 100 gramos de oro, yo puedo prestarlos porque sé que nadie más va a venir a reclamarlos. Pues yo sé que Juan Pablo tiene su recibo, de que ahí están guardados, y yo empiezo a emitir recibos por dinero adicional al que tengo guardado. Entonces eso es lo que en realidad pasa hoy en día. Los bancos prestan plata que no tienen. Pero bueno, como esto pasó, como el banco prestaba dinero que no tenía, eventualmente ese banco se quebró, y después viene en la historia el Banco de Inglaterra, que es un banco que es muy interesante porque empieza como un banco privado, o sea, empieza guardándole reservas al público y prestándole reservas al público, pero por unos temas, digamos que en resumen, el gobierno toma una plata prestada, no le puede pagar al banco, entonces le dice al banco, oiga, yo no le puedo pagar, pero a cambio de eso le voy a dar el derecho de imprimir dinero, el derecho de que usted saque nuevos recibos que digan, oiga, esto representa tanta cantidad de oro.
Y entonces ese banco que empezó como un banco privado se convierte en el primer banco central, o lo que hoy conocemos, digamos, lo más parecido a lo que hoy conocemos como banco central, que es el emisor de dinero, ¿cierto? Entonces esa es la historia hasta el Banco de Inglaterra. Después, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el dólar empieza a ganar poder y desplaza a la libra esterlina, que es la moneda que se utiliza en Inglaterra, la desplaza como principal reserva o moneda reserva del mundo. Y entonces en ese momento la Reserva Federal de Estados Unidos, que es digamos como el Banco Central de Estados Unidos, es el encargado de emitir dinero, de imprimir dinero en Estados Unidos, se vuelve el principal banco central del mundo. Ahí es donde, digamos, todo el mundo cambia. Y teniendo ya el rol de principal banco del mundo, después en 1976, si no estoy mal, no, perdón, 1973, Richard Nixon, el banco hasta ese momento, recuerden, el dinero estaba respaldado por dólares, ¿cierto? El dinero era un recibo que decía, oiga, yo tengo una cantidad de oro guardada, si usted viene con ese dinero, yo le devuelvo, le entrego su oro. Entonces en el 73, Francia dice, oiga, yo quiero recuperar mi oro que tiene Estados Unidos, van con sus dólares y le dicen a la Reserva Federal, oiga, deme mi oro. La Reserva Federal le da el oro a Francia y Francia se lo lleva con unos buques escoltados por militares. Después llega Inglaterra y dice, oiga, yo también quiero mi oro. Inglaterra va a Estados Unidos con sus dólares y le dice a la Reserva Central, oiga, por favor, deme mi oro. Yo tengo acá unos dólares, deme mi oro. Y la Reserva Federal, Richard Nixon, básicamente dice, no, ya no más. A partir de ahora, el dólar no está respaldado por oro. Entonces, Inglaterra, lo siento mucho, pero pues usted tiene estos dólares que están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, lo que sea que eso signifique, y no le vamos a dar su oro. Usted quédese con sus dólares, no le vamos a dar su oro. Y desde ese momento, el dinero empieza a no estar respaldado por el oro. Digamos que otros países todavía tenían unas reservas de oro para respaldar sus billetes, su dinero, pero Estados Unidos deja de hacerlo y obviamente muchos demás países siguen el ejemplo y dejan de hacerlo. Y a partir de ese momento nace lo que hoy conocemos como dinero fiat. No sé si para los que siguen el mundo de Bitcoin se utiliza mucho la palabra fiat, y fiat significa que es un dinero que no está respaldado por nada. Entonces, cuando un gobierno empieza a tener el derecho, o cuando empieza a tener la posibilidad de simplemente emitir dineros, pues ¿qué hace? Pues empieza a imprimir dinero. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Por ejemplo, está aquí esta gráfica que me gusta mucho, que es cuando Estados Unidos, después de que en el 2008, cuando los bancos se quiebran, miren la cantidad de dinero. Aquí está, es como cuando venía el dinero, aquí, ¡pum!, 2008, eso es todo el dinero que emitió. Entonces prácticamente ellos deciden cuál es la solución, simplemente imprimamos más dinero y salvamos a los bancos y que utilicen ese dinero, con unas consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas, como por ejemplo la inflación, que un caso muy cercano es lo que está pasando hoy en Venezuela, que el gobierno simplemente decide imprimir dineros pensando que eso va a solucionar la situación, y lo que pasa es que el dinero de la gente que hoy en día tiene, el valor del dinero que la gente tiene, pues pierde valor. Porque si yo tengo, digamos, un billete de 100, pues ese vale 1% del dinero de la sociedad. Pero si el gobierno imprime otros 100, pues yo ahora tengo el 0.5%. Y si el gobierno continúa imprimiendo, pues mi dinero simplemente empieza a perder valor, que eso es lo que se conoce como inflación. Y lo que está pasando en Venezuela, donde la inflación está proyectada a llegar a 1.000.000% este año, se llama hiperinflación. Y no es la primera vez que pasa en la historia, ya ha pasado varias veces. Unos casos muy famosos son Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, para pagar sus obligaciones de la guerra, nuevamente decide imprimir marcos para cambiarlos por monedas y poder pagar sus deudas. Y también Hungría, misma situación, después de la guerra, empiezan a imprimir billetes, empiezan a imprimir dinero, pensando que eso va a solucionar el problema. Y en Hungría el problema llegó a ser tan grave que los estimativos dicen que los precios se duplicaban cada 15 horas. Entonces eso es gravísimo para la economía, porque si yo recibo dinero, si yo recibo mi salario, lo primero que hago es ir a gastármelo todo, porque yo sé que en 15 horas vale la mitad. En 15 horas puedo comprar solo la mitad de lo que puedo comprar en este momento.
Entonces eso es terrible porque la gente no ahorra, porque la gente simplemente va a gastarse el dinero, los precios siguen subiendo y son situaciones muy, muy graves. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a poder seguir pasando con el dinero de hoy que no está respaldado y que simplemente los gobiernos pueden llegar e imprimir todo el dinero que quieran. Después de esto ya vienen el dinero privado o nuevas formas de dinero, que es donde sale Bitcoin, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que, bueno, pues espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido. Si creen que hay algo que no está muy correcto, que hay errores, que hay equivocaciones, que estoy diciendo completas burradas, por favor, pues dejen su comentario. Si por lo contrario les gustó el video, creen que aprendieron, quieren ver la segunda parte, pues denle like, dejen comentarios y espero nuevamente les haya gustado. No se les olvide, denle like, si les gustó, suscríbanse y denle click a la campanita para poder estar actualizados de lo que está pasando, de los videos que estoy haciendo. Chao.